Estaba sentada en esa sala de reuniones, y el ambiente era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Delante de mí, Oscar, mi jefe de informática, y a su lado, la representante de recursos humanos. Se suponía que esa mañana íbamos a hablar de la fase 2 de la migración de servidores, un proyecto que yo había liderado desde el principio. Tenía mis notas listas, mis gráficos preparados, pero la cara de Oscar no era la de siempre. No había esa prisa habitual ni la tensión por los plazos. Había una frialdad que no conocía. Gabriela, empezó Oscar, y su voz era extrañamente plana, profesional, casi robótica. Debido a una reestructuración estratégica del departamento de TI, tu puesto como encargada de infraestructura ya no es necesario. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No es necesario. La representante de recursos humanos, una mujer con un semblante tan inexpresivo como el de una pared, deslizó una carta sobre la mesa y empezó a hablar de indemnización, de los trámites habituales. Yo apenas la escuchaba. Mi mente estaba en blanco, y a la vez, llena de ruido. Mientras Oscar seguía con su discurso aprendido, algo inusual pasó. Mi laptop, que estaba abierta en la mesa frente a mí, parpadeó. Un mensaje de error apareció en la pantalla. Su sesión ha sido cerrada. Intenté reabrirla, pero la pantalla se quedó en negro. La sensación de un escalofrío me recorrió la espalda. Instintivamente saqué mi teléfono del bolsillo y traté de acceder a mi correo institucional. Nada. Acceso denegado. Literalmente me habían desconectado en ese mismo instante, en medio de la conversación. No me habían esperado ni un minuto. Era una señal brutal, una forma de decir que ya no pertenecía, que ya no era nada para ellos. Salí de esa reunión en un estado de shock. Las palabras de Oscar, la frialdad de recursos humanos, el parpadeo de mi laptop, todo rebotaba en mi cabeza. ¿No necesaria? Yo había diseñado la columna vertebral digital de Mina Medicina Zinzedar, esa universidad. Había pasado noches enteras asegurándome de que todo funcionara, de que los datos estuvieran seguros. ¿Cómo podía mi puesto, mi experiencia, mi dedicación, de repente, ser no necesaria? La confusión se mezclaba con una rabia sorda que empezaba a crecer en mi interior. Horas más tarde, ya en la soledad de mi apartamento en Puebla, intentaba asimilar el golpe. La incredulidad aún me dominaba. ¿Qué iba a hacer ahora? Encendí mi computadora personal, más por costumbre que por otra cosa, y abrí el navegador. Como tantas veces, puse la dirección de la universidad, solo para ver si había alguna actualización. Y ahí estaba, un comunicado de prensa en la página principal. Anunciaban importantes optimizaciones en la infraestructura TI lideradas por el Departamento de Informática. Y mientras lo leía, el aire se me fue de los pulmones. El comunicado describía con detalle mis configuraciones, mis protocolos de seguridad. Incluso usaba frases clave que yo había acuñado y usado en mis reportes internos, la nueva arquitectura de red, el sistema de copias de seguridad redundante, la implementación de los firewalls de última generación. Todo, absolutamente todo, era mi trabajo. Pero no había ni una sola mención a mi nombre, ni a mi contribución. Era como si nunca hubiera existido. Una fría y amarga realización me golpeó con la fuerza de una ola. Esto no era solo un despido, era un borrado profesional. Me habían robado no solo mi futuro en esa institución, sino también el reconocimiento por todo mi trabajo pasado. La frustración y la humillación se mezclaron con la cruda realidad de perder mi ingreso, mi estabilidad. Me quedé sentada en silencio, mirando la pantalla, donde el comunicado de prensa brillaba con la falsedad de la atribución. La rabia, esa rabia sorda que había sentido en la reunión, empezó a burbujear bajo la superficie de mi incredulidad. Me habían cerrado la puerta y, peor aún, estaban construyendo su nueva fachada con mis ladrillos. No sabía cómo, pero sabía que esto no podía quedarse así. Los días que siguieron a la reunión fueron una mezcla extraña de letargo y desorientación. Me encontraba en mi apartamento, en Puebla, un espacio que antes era mi refugio después de jornadas laborales interminables. Ahora se sentía como una prisión, llena de incertidumbre. La soledad era palpable. El silencio era ensordecedor, roto solo por mis propios pensamientos que daban vueltas y vueltas como un disco rayado. Mi mente no paraba de viajar a Chius
través de los años que le había dedicado a esa universidad. ¿Cuántas noches en vela pasé? Recuerdo perfectamente esos periodos de inscripción, cuando el sistema amenazaba con colapsar por la cantidad de estudiantes intentando registrarse al mismo tiempo. Mientras mis colegas se iban a casa, yo me quedaba hasta las 3 o 4 de la mañana, asegurándome de que todo funcionara, de que ningún alumno se quedara sin matrícula por un fallo técnico. Con un café frío en la mano y la pantalla como única compañía, me sentía como la guardiana silenciosa de la estabilidad digital. También se me vino a la cabeza el día que un virus crítico amenazó con borrar la base de datos de expedientes académicos. Fue un caos. Los gritos, el pánico. Pero yo, con ingenio y una velocidad que ni yo sabía que tenía, lo contuve y lo neutralicé. Salvé meses, incluso años, de información vital. Nadie más sabía cómo hacerlo. Me sentí orgullosa ese día, no solo por el aplauso de mis compañeros, sino por saber que había protegido algo tan importante. Y luego estaban todos esos proyectos que ahora parecían olvidados. El orgullo que sentía al ver mis implementaciones funcionar a la perfección, desde la optimización de la red Wi-Fi, que era una maravilla para los estudiantes, hasta la implementación de ese sistema robusto de copias de seguridad que había diseñado meticulosamente. Todo funcionaba porque yo lo había hecho funcionar. Lo había pensado, lo había configurado, lo había probado. ¿Y mi vida personal? Los cumpleaños familiares perdidos, las vacaciones pospuestas una y otra vez. ¿Cuántas veces dije, no puedo, el sistema me necesita, o tengo que terminar esto para la universidad? Sacrificios personales en aras de la estabilidad del sistema. Me había entregado en cuerpo y alma, creyendo que mi lealtad sería valorada. Una voz interna, amarga y punzante, empezó a cuestionar toda mi lealtad pasada. ¿Para esto trabajé tan duro, Gabriela? ¿Para ser desechada como un objeto inútil y que mi legado sea robado por la misma gente a la que serví con tanto esmero? El dolor de la traición era profundo, me calaba hasta los huesos, tocando el núcleo de mi identidad profesional. Sentía que me habían quitado no solo mi puesto, sino una parte de quién era. A la frustración se sumaba un miedo creciente, un miedo muy real. La economía en Puebla no es precisamente boyante. Encontrar un puesto similar, con mi edad y mi experiencia, podría ser muy difícil. La incertidumbre sobre el sustento, sobre cómo iba a pagar el alquiler o la comida, se cernía sobre mí como una sombra gigante y amenazante. Había sido tan ingenua, tan confiada. Mientras revisaba viejos archivos digitales personales, buscando cualquier cosa que me distrajera, me topé con las carpetas. Esas carpetas meticulosamente organizadas de cada proyecto. Ahí estaban. Configuraciones detalladas, planes de contingencia, registros de auditoría que yo misma había generado con fechas y horas exactas. Eran los planos de mi obra, la huella digital de mi esfuerzo. Contenían cada paso, cada decisión, cada línea de código, todo lo que había construido, documentado por mí misma. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando las luces de Puebla que empezaban a encenderse en la oscuridad. La rabia, esa rabia sorda que había sentido en la reunión, comenzó a solidificarse. No era solo un murmullo, era un rugido silencioso que crecía en mi interior. Mi historia no podía terminar así, despojada de mi trabajo y mi dignidad. No, este no era el final de mi camino. Era solo la pausa antes de la tormenta. Días después de mi despido, cuando la rabia ya empezaba a sentarse y a mezclarse con la confusión, algo me picó. Era por pura costumbre profesional, supongo, o quizás ese último rastreador pasivo que siempre tenía activo para servicios públicos, que había olvidado desactivar. No lo sé. Pero noté una anomalía sutil en los registros DNS públicos de la universidad. Para la mayoría de la gente habría parecido un cambio menor, una actualización inocua, una de esas cosas que el nuevo equipo de Oscar haría sin pensar mucho. Pero para mí era una bandera roja. La curiosidad profesional, esa que me había impulsado durante años, me picó fuerte. Ya no era empleada, pero mis dedos se movían solos. Usando herramientas de análisis de red de dominio público, como si fuera una auditora externa más que nadie había contratado, empecé a profundizar. Lo hice desde la discreción de mi apartamento, sin que nadie supiera que estaba
mirando. Y lo que descubrí me heló la sangre. Esos ajustes realizados tras mi salida, que parecían tan triviales, habían cambiado parámetros fundamentales en las configuraciones de seguridad del servidor principal. Al principio, pensé que era solo un error, un descuido. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de lo grave que era. Los cambios, si bien inicialmente parecían superficiales y de poca importancia, exponían una vulnerabilidad crítica. El sistema que yo había blindado, meticulosamente, el que había diseñado para proteger los datos sensibles de los estudiantes, sus calificaciones, su información personal, incluso historiales médicos en algunos casos, ahora tenía una brecha potencial, una puerta abierta. Un atacante medianamente hábil, alguien con un poco de conocimiento, podría explotarla sin muchos problemas. La mezcla de miedo por la seguridad de los estudiantes y la rabia por el descuido y la arrogancia de Oscar me golpeó con una fuerza que no esperaba. Esto no era solo una cuestión personal, un problema entre Oscar y yo por mi puesto. Esto era una amenaza real a miles de vidas. Los datos de esos jóvenes, sus futuros, estaban en riesgo por la ineptitud de alguien que creía saber más. La inacción de Oscar no era solo negligencia, era literalmente una bomba de tiempo esperando a explotar. Toda la desesperación que había sentido en los días anteriores se evaporó. En su lugar, surgió una resolución fría, una calma calculadora que me sorprendió a mí misma. Este no iba a ser un acto de venganza ciega, de esos que te dejan mal sabor de boca. No. Esto era una cuestión de justicia necesaria. No solo me habían borrado de la universidad, sino que con su incompetencia habían puesto en peligro a toda una comunidad. Mi ira ya no era solo por mí, por lo que me habían hecho. Ahora era por ellos, por los estudiantes, por la universidad que yo sí había cuidado. Y esa ira, esa nueva convicción, esa certeza de que tenía que hacer algo, me daría la fuerza para actuar. Decidí que no podía simplemente ignorarlo. Sabía que intentar alertar a Oscar directamente sería inútil. Me acusaría de sabotaje, de querer causar problemas. Me conocía lo suficiente como para saber que él nunca admitiría un error. Tenía que ser más inteligente. Tenía que demostrar la verdad, de una manera que no pudiera ser negada ni manipulada. La pregunta ya no era si actuar o no, sino cómo. Con una nueva determinación, me senté frente a mi computadora, ya no con el desaliento de una despedida reciente, sino con la mirada afilada de una estratega. La oscuridad de la noche me envolvió mientras las primeras líneas de mi plan comenzaban a tomar forma en mi mente. Me habían declarado no necesaria, me habían desconectado, me habían borrado. Pero pronto les demostraría que era indispensable, no solo para mí, para recuperar mi dignidad, sino para la integridad de la universidad, para proteger todo lo que ellos estaban dispuestos a descuidar. La rabia que sentía se había convertido en algo más. Ya no era un sentimiento ciego, sino una energía fría y enfocada. Me transformé en una detective digital, y mi propio conocimiento interno de los sistemas de la universidad se volvió mi arma más potente. Era como si, de repente, todo lo que había aprendido y construido se reorganizara en mi cabeza para servir a un propósito diferente. Lo primero que hice fue abrir mis respaldos personales. No eran solo archivos, eran gigabytes de mi vida profesional. Tenía configuraciones originales con fechas y sellos de tiempo, diagramas de red que yo misma había dibujado, políticas de seguridad que redacté palabra por palabra y, lo más importante, registros de auditorías internas que confirmaban la robustez de cada una de mis implementaciones. Cada documento era una prueba irrefutable de lo que había existido antes de que Oscar y su equipo metieran mano. Era mi huella digital, inalterable. Luego, pasé a la evidencia externa. Me puse a usar herramientas de monitoreo de red de acceso público y servicios de inteligencia de amenazas, como si fuera una investigadora privada de ciberseguridad. Empecé a rastrear cada cambio en la huella digital de la universidad. Buscaba anomalías, puertos abiertos que yo había cerrado, servicios mal configurados que antes no existían. Cada pequeña variación era una pista, un rastro del error que habían cometido. Recopilaba errores, advertencias y potenciales riesgos que solo la configuración original que yo había implementado evitaba.
Analizaba los nuevos parámetros que Oscar había introducido o modificado, identificando cómo cada uno, por insignificante que pareciera, abría una puerta a la vulnerabilidad. Era como desarmar un reloj, pieza por pieza, para ver dónde habían puesto la pieza equivocada. Mientras recopilaba toda esta información, también analizaba las debilidades. La primera era Oscar. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Él era más un gestor, un político, que un ingeniero de verdad. Le encantaba delegar y luego atribuirse el crédito. Sabía que no entendería las implicaciones reales de los cambios que había ordenado. Para él, eran solo números en un informe. La segunda debilidad era la burocracia de la universidad. Como toda institución grande, era lenta, muy lenta. Un ataque directo, un correo acusatorio, sería desestimado. Me tacharían de empleada resentida. Necesitaba una aproximación que apelara a la seguridad, a la reputación y, sobre todo, a la responsabilidad legal. Esos eran los botones que había que pulsar. Empecé a construir un caso impecable. No eran solo datos brutos. Era una narrativa clara, una historia que se contaba sola. Esto es lo que había. Esto es lo que se cambió. Estas son las consecuencias lógicas. Creé comparativas visuales de las configuraciones, de los niveles de riesgo, de los logs de seguridad. Hice diagramas de antes y después, que mostraban la diferencia entre mi trabajo blindado y su chapuza. Era como un manual de instrucciones para ver dónde se habían equivocado. Pero no quería solo exponer el problema. Quería ofrecer la solución. Empecé a esbozar un plan de remediación urgente y detallado. No solo demostraría mi conocimiento del problema, sino también mi capacidad para resolverlo. Era mi forma de decirles: aquí está el desastre y aquí está la única persona que puede arreglarlo. Sabía que Oscar negaría todo y me acusaría de sabotaje. No podía permitirme ese error. Preparé mi defensa meticulosamente. Cada pieza de evidencia tenía una fecha, una fuente y una corroboración. Nada podía ser refutado. Mi intención no era volver al trabajo por las buenas, sino advertir un peligro inminente y proteger a la universidad de una catástrofe que ellos mismos habían provocado. Si me acusaban, tendría las pruebas para desmontar sus mentiras. Mi objetivo final era el rectorado. No la oficina de Oscar, no recursos humanos. La máxima autoridad. Aquellos a quienes la reputación de la universidad y la seguridad de los estudiantes realmente les importarían. Sabía que ellos verían el panorama completo, los riesgos legales y financieros, más allá de la política interna de un departamento. Pasé noches en vela, rodeada de pantallas y notas. Mi café se enfriaba a mi lado, pero yo no lo notaba. Había transformado el resentimiento en una disciplina casi científica. Cada byte de información era una bala, y yo estaba cargando mi rifle con una precisión mortífera. Oscar no sabía lo que se le venía encima, pero pronto lo sabría la universidad entera. La paciencia era mi mejor aliada y la precisión, mi arma. No iba a irrumpir en la universidad con un megáfono ni a gritar en la puerta de Oscar. Eso sería de película y yo estaba jugando una partida de ajedrez, no una pelea callejera. Mi primer movimiento fue discreto, casi invisible. Desde una cuenta de correo electrónico genérica, creada con todas las precauciones para que fuera imposible de rastrear, envié un mensaje formal al rectorado. No a Oscar, no a recursos humanos, directo a la cabeza. El asunto era sobrio, pero alarmante. Preocupaciones urgentes sobre la seguridad de datos estudiantiles. En el cuerpo del correo, fui concisa. Exponía, sin dar detalles que me delataran, que había detectado posibles vulnerabilidades críticas en la infraestructura de TI de la universidad, vulnerabilidades que podrían poner en riesgo la información sensible de los alumnos. Adjunté un pequeño informe preliminar, apenas una muestra de mis hallazgos. Era como una gota de veneno, lo suficiente para generar inquietud, para encender una alarma, pero sin revelar todo mi arsenal ni mi identidad. Solo quería plantar la semilla de la duda. Sabía que un informe tan técnico y específico, viniendo de la nada, no sería descartado de inmediato por el rectorado. No podían permitírselo. La posibilidad de una fuga de datos es una pesadilla para cualquier institución educativa, y más para una universidad privada con una reputación que mantener.
Lo siguiente que supe por mis propios rastreadores silenciosos y algunas conversaciones que logré interceptar discretamente en foros públicos de la universidad, donde la gente siempre comenta todo, fue que habían abierto una investigación interna. Y por supuesto habían involucrado a Oscar. Tal como lo había anticipado, Oscar negó categóricamente cualquier problema. Era su estilo. Minimizó las anomalías que había señalado mi informe como errores menores de un informe malintencionado. Y de manera velada, sugirió que podría ser un intento de sabotaje por parte de personal resentido que buscaba reinstaurarse. Me imaginaba su cara, su tono de voz, su arrogancia, intentando desviar la atención y culpar a los demás. Pero yo estaba un paso por delante. Era el momento de jugar mi segunda carta. A través del mismo canal discreto, esa cuenta de correo anónima, envié otro mensaje al rectorado. Esta vez, la sugerencia era clara y contundente. Ante la negación de Oscar y la seriedad de las preocupaciones, la única forma de disipar dudas y asegurar la integridad de la información era mediante una auditoría externa e independiente. Argumenté que solo un tercero imparcial podría dar un veredicto objetivo y profesional. Sabía que una auditoría así descubriría la verdad, y Oscar no podría manipularla. No podría esconder sus chapuzas bajo la alfombra cuando un equipo de expertos lo estuviera buscando. La posibilidad de un escándalo de fuga de datos era demasiado grande. El costo de noinnointius, reputación, las posibles matrículas perdidas, la presión de un informe externo bien documentado, todo eso convenció al rectorado. En cuestión de días, contrataron a una firma de auditoría de seguridad informática de prestigio. No era una empresa cualquiera. Eran conocidos por su rigurosidad. Sentí una punzada de satisfacción. El primer dominó había caído. La firma de auditoría comenzó su trabajo. Yo no estaba formalmente involucrada, por supuesto. No podía estarlo, pero eso no significaba que no pudiera alimentar la auditoría. ¿Cómo lo hice? De varias maneras. Primero, los informes detallados que yo había dejado en los sistemas antes de mi despido, aquellos que Oscar había ignorado o borrado, contenían pistas cruciales. Sabía que si los auditores eran buenos, los encontrarían. Segundo, y esto fue más sutil, publiqué algunos análisis públicos en foros de ciberseguridad sobre vulnerabilidades específicas que la universidad podría tener, sin nombrarla directamente. Era una forma de casualmente señalar dónde debían buscar, guiando sus ojos hacia los puntos críticos que Oscar había dejado expuestos. Mis hallazgos, aunque invisibles para el rectorado, guiaban a los auditores hacia los problemas que yo había identificado. Observé desde la distancia cómo la firma de auditoría se instalaba en la universidad. Sus camionetas, sus equipos, sus reuniones. Su presencia era una espada de Damocles sobre la cabeza de Oscar. Había sembrado la semilla de la duda y el miedo en el lugar. Correcto. Ahora, era cuestión de esperar a que la verdad floreciera, y para eso, necesitaba que alguien más la regara. Mi paciencia era mi mejor aliada, y la justicia, mi único objetivo. Varias semanas después de que la firma de auditoría se instalara en la universidad, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Yo lo sentía, incluso desde la distancia. El momento de la verdad llegó cuando presentaron su informe final. No lo tuve en mis manos, pero las noticias volaron rápido, y mis rastreadores, informales confirmaron lo que ya sabía. El informe era devastador. Era contundente. Confirmaba todas y cada una de las vulnerabilidades críticas que yo había identificado. Señalaba, sin lugar a dudas, que los cambios recientes, es decir, los de Oscar, eran la causa directa de la degradación de la seguridad. Advertía con mayúsculas sobre el alto riesgo de una brecha de datos masiva si no se actuaba de inmediato. El informe no nombraba a Oscar, por supuesto. No era su trabajo señalar culpables, pero las fechas y los detalles técnicos apuntaban irrefutablemente a su gestión. Era como si hubieran puesto una lupa sobre cada error que él había cometido. El pánico se apoderó del rectorado. No era solo un problema técnico, era una crisis de reputación. Las matrículas, la confianza de los padres que pagaban una fortuna por la educación de sus hijos, y lo que era peor, las posibles demandas legales por negligencia, estaban en juego. Para ellos, no era solo una base de datos.
Era la imagen de la institución, su futuro. Las reuniones se sucedían, las luces de los despachos de los altos mandos se quedaban encendidas hasta la madrugada. La universidad que yo había visto tan lenta y burocrática, ahora se movía a toda velocidad, impulsada por el miedo. Oscar fue llamado a una serie de reuniones urgentes. Me lo imaginaba allí, sudando, pálido. Sus negaciones y excusas, que antes le habían funcionado, ahora eran inútiles. La evidencia de un tercero imparcial era irrefutable. Su arrogancia se desmoronó en desesperación. Intentó culpar al legado o a errores en la implementación anterior, intentando echarme la culpa a mí, por supuesto. Pero el informe de la auditoría era muy claro. Detallaba específicamente las modificaciones posteriores a mi salida. No había forma de tergiversar eso. Cada línea de código que él había cambiado, cada puerto que había dejado abierto, estaba documentado. Y entonces llegó el reconocimiento, aunque fuera forzado. La firma de auditoría, al ver la complejidad del sistema original que yo había diseñado y la precisión con la que se habían identificado los problemas, hizo una recomendación crucial. Dijeron que se necesitaba a alguien con un conocimiento profundo de la infraestructura anterior para implementar una solución rápida y efectiva. Sugirieron buscar a la persona que había diseñado el sistema original. No me nombraron directamente, pero todos en esa universidad sabían quién era. Unos días después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Al otro lado de la línea, la voz del rector. Era urgente, conciliadora. No había rastro de la frialdad o la indiferencia que había sentido en mi despido. Me pidió que acudiera a una reunión de emergencia con el consejo académico para ayudar a comprender la situación y proponer una solución. No era una oferta de trabajo, no todavía. Era una llamada de auxilio. La trampa había funcionado. Entré a la sala del consejo académico al día siguiente. El ambiente era tenso, pesado. Las miradas de los miembros del consejo, del rector, de los auditores, se clavaron en mí. Y allí estaba Oscar, sentado en una esquina, pálido y sudoroso, con la mirada perdida. Parecía un fantasma. Yo me presenté con profesionalismo, sin un ápice de emoción personal. No había acusaciones en mi voz, solo hechos. Proyecté en la pantalla métricas claras, logs de los sistemas que aún funcionaban bajo mis parámetros originales, y comparativas visuales del antes y después de las configuraciones. Mostré la robustez de mi trabajo frente a la fragilidad de las modificaciones de Oscar. Con calma y autoridad expliqué cómo cada cambio que él había ordenado había introducido un riesgo, una puerta abierta, una vulnerabilidad. Cada diapositiva, cada gráfico, cada línea de código que presentaba era un golpe a la credibilidad de Oscar. La evidencia era irrefutable. No había espacio para la duda. El silencio en la sala era sepulcral. Los miembros del consejo miraban a Oscar, luego a mí, y la verdad era ineludible. Oscar intentó farfullar algo, un balbuceo de excusas y negaciones, pero sus palabras se perdieron, ahogadas por el peso de la evidencia. Su voz era débil, rota. El martillo de la justicia había caído, y su sonido resonó en toda la sala, claro y contundente. La verdad, una vez revelada, era imposible de ocultar. Y en esa sala, la verdad se sirvió bien fría. El silencio en la sala del consejo, después de mi presentación, era casi insoportable. Los miembros se miraban unos a otros, luego a Oscar, que seguía hundido en su asiento. No había nada que decir. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, y no podía ser ignorada. El rector, un hombre serio que siempre se había mantenido al margen de las riñas departamentales, carraspeó y se enderezó en su silla. Su voz, cuando habló, era firme y sin titubeos. «Señor Oscar», dijo, y la forma en que pronunció su nombre ya sonaba a sentencia. Dados los hallazgos de la auditoría externa y la clara exposición de la señorita Ramírez, el Consejo ha tomado una decisión. Queda usted suspendido de sus funciones con efecto inmediato. Se iniciará una investigación interna por negligencia grave. Por favor,
entregue sus credenciales al personal de seguridad y abandone las instalaciones. Oscar intentó protestar, murmurar algo sobre una conspiración, pero nadie lo escuchó. 2 guardias que habían estado discretamente de pie en la puerta se acercaron a él y lo escoltaron fuera de la sala. Se fue arrastrando los pies, la cabeza gacha, el fantasma de lo que había sido. El rector se volvió hacia mí. «Señorita Ramírez», dijo con una voz muy diferente, casi suplicante. A la luz de su invaluable contribución para identificar y exponer esta crisis y su profundo conocimiento de nuestros sistemas, el Consejo le pide formalmente que asuma la jefatura interina de TI. Necesitamos su liderazgo para estabilizar la situación y liderar la remediación. ¿Estaría dispuesta a aceptar? Una sonrisa interna se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de triunfo cruel, sino de satisfacción pura. Había vuelto. Y no solo eso, sino que había vuelto con la autoridad que me merecía. «Acepto», dije, con la misma calma con la que había presentado mi informe. Mis accesos fueron restaurados de inmediato y con credenciales elevadas, como nunca las había tenido. Ya no era la encargada de infraestructura, era la jefa interina de TI, con la capacidad de hacer lo que fuera necesario. Mi primera acción fue revertir todas las configuraciones críticas a su estado original, cerrando la brecha de seguridad y evitando la catástrofe inminente que se cernía sobre la universidad. Cada línea de código que restauraba, cada parámetro que ponía en su sitio, era como sanar una herida profunda. No volví al departamento con aires de venganza. Mi objetivo no era humillar a nadie, sino reconstruir. Reorganicé el departamento desde cero, implementando todas mis mejores prácticas que Oscar había ignorado. Fortalecí al equipo, contraté a gente competente que valoraba la seguridad y la eficiencia por encima de la política. La universidad, viendo mi trabajo y la rapidez con la que se solucionaron los problemas, me ofreció un contrato estable, ya no como interina, sino como jefa de TI de pleno derecho. También hubo un reconocimiento público, discreto pero significativo, por mi liderazgo y experiencia en la resolución de una crisis crítica. No necesitaban decir mi nombre para que todos supieran de quién hablaban. Mi verdadera satisfacción no vino de la caída de Oscar, aunque debo admitir que verlo salir de esa sala fue un momento que nunca olvidaré. Mi verdadera alegría fue ver los sistemas seguros de nuevo, saber que los datos de los estudiantes estaban protegidos y que mi trabajo, mi dedicación, finalmente era valorado. Ya no era la empleada subestimada, la que se quedaba hasta tarde sin reconocimiento. Era la líder de TI que la universidad necesitaba, desesperadamente. Me habían cerrado la puerta pensando que no sería capaz de volver a entrar. Yo la abrí desde la sala del consejo, con la verdad como mi llave maestra. Me quitaron mis accesos creyendo que me borrarían, que me harían desaparecer, pero no entendieron que mi verdadero acceso era mi conocimiento, mi dedicación y mi amor por el trabajo bien hecho. La lección fue clara, muy clara. Nadie puede robarte lo que realmente eres, lo que realmente sabes, si tienes la convicción de defenderlo. Puede ser no necesaria para una persona arrogante y ciega, pero puede ser indispensable para la verdad y la justicia. Esta experiencia me transformó. Me reafirmó en mi valor y en mi capacidad para superar cualquier obstáculo profesional, incluso cuando las puertas se cierran de golpe con la intención de dejarte fuera para siempre. Mi departamento se convirtió en un modelo de eficiencia y seguridad, un lugar donde el trabajo duro y la integridad eran lo que realmente importaba. Y así, amigos de Café Frío y Venganza, Gabriela no solo recuperó su lugar, sino que construyó uno nuevo, mucho más fuerte y seguro. Demostró que el verdadero poder no reside en un título, ni en la política de oficina, sino en la capacidad, la integridad y la persistencia. A veces, la venganza no es un acto impulsivo lleno de ira, sino una sinfonía de paciencia, inteligencia y, sobre todo, verdad. Es un plan frío y calculado que, al final, beneficia a muchos. ¿Alguna vez te han subestimado o te han robado el crédito por tu trabajo? ¿Tuviste que luchar con uñas y dientes para que tu voz fuera escuchada en el trabajo? ¿Para reabrir una puerta que creían cerrada para siempre? Queremos escuchar tu historia. Deja tus experiencias en los comentarios aquí abajo,
porque cada historia de resistencia cuenta. Y si esta historia de justicia profesional te resonó, si te dio un poco de esperanza o simplemente te hizo sentir que no estás solo, dale un me gusta a este video. Suscríbete a Café Frío y Venganza y activa la campanita para no perderte cómo la justicia profesional se sirve, siempre bien fría.